Me llamo Herb y soy alcohólico. Bienvenido a nuestro inicio oficial. Tuvimos nuestra orientación la semana pasada, tanto el lunes como el martes. Anoche tuvimos una reunión en la que hablamos de la orientación y de otro tipo de cuestiones. Esta noche es un enfoque muy diferente. Para mí va a ser principalmente como una clase, muy parecida a una clase, una presentación en la que yo hablaré la mayor parte del tiempo, lo que no es habitual. Normalmente calentaría con 10 o 15 minutos, pero como lo envasamos, al menos teóricamente, veremos cómo funciona. El martes es la clase en la que hacemos un análisis completo y profundo del libro grande, y luego te asignamos una tarea para la semana siguiente. Y el lunes, si decides venir, tendremos un debate sobre ello. Cada persona elegirá un estilo diferente de combinación. Algunos vendrán solo hasta el lunes porque es una gran reunión. Algunos vendrán solo el martes porque solo quieren escuchar la información. Y algunos mezclarán y combinarán y otros vendrán a ambos y a mí me da lo mismo. Obviamente tienes que tener un plan sobre lo que vas a hacer. Voy a empezar con la oración de hacer a un lado, pero antes quiero que sigamos la pista de cómo vamos a empezar la reunión. Normalmente, a partir de ahora, habrá algo de diapositivas en la presentación de la clase. Y como ya sabes, estamos estudiando la espiritualidad de los 12 pasos. Y te he pedido que reces esa oración de hacer a un lado. Einstein indicó que la conciencia que creó el problema no puede ser la conciencia que lo resuelva. Pero la semana pasada te di una cita del gran libro en la página 58 que reforzaba ese dejar a un lado las viejas ideas para que puedas venir a este trabajo con una pizarra en blanco, una pizarra limpia. Una de las razones por las que te pedí que tuvieras un libro grande limpio, sin marcas ni agujeros, fue para que no trajeras a este taller la información y el conocimiento y la experiencia de ayer o del trabajo del año pasado o del trabajo anterior que estás dispuesto a tener en realidad una experiencia nueva. En la página 27 del libro grande hay otra cita que refuerza este planteamiento. Voy un poco rápido, así que probablemente no te beneficie intentar encontrarlos en el libro grande. Puedes hacerlo, pero probablemente sea mejor que hagas un aviso a la página y lo encuentres más tarde. Tú eliges. No tengo reglas al respecto, pero en la página 27 dice, las ideas, emociones y actitudes que antes eran las fuerzas rectoras de la vida de estos hombres son repentinamente arrojadas a un lado y un conjunto completamente nuevo de concepciones y motivos comienza a dominarlas, y Bill llama a eso una reorganización emocional. Así que te pido que reces esta oración conmigo en voz alta o en silencio para ti mismo, o cualquier forma de oración que elijas, o ninguna oración en absoluto, solo un momento de silencio para que te centres con tu propósito. Quizás recordando la respuesta a la pregunta que te planteaste la semana pasada, ¿por qué estoy aquí? Por favor, únete a mí. Dios, por favor, haz a un lado todo lo que creo saber sobre mí mismo, mi quebrantamiento, el camino espiritual en ti, para tener una mente abierta y una nueva experiencia conmigo mismo, mi quebrantamiento, mi camino espiritual y especialmente contigo.
Mencioné la semana pasada que en el programa del hospital en el que estuvo mi mujer en 1984, aprendí un enfoque totalmente nuevo para tener una experiencia. En aquel momento no lo sabía, pero mirando hacia atrás pude comprender la pedagogía, el método de estudio o la metodología, el método de tener una nueva experiencia. Y me pidieron que me hiciera una pregunta. Joe y Charlie tienen un gran sentido del humor al desgranar el gran libro, y no fue el menor cuando dijeron, el libro está lleno de preguntas. Y reconocerás la pregunta, no sé, no voy a hacerlo. Y reconocerás las preguntas porque hay un signo de interrogación al final de la frase. Trátalo como una parada, firma la pregunta. Trátalo como una parada, firma el signo de interrogación y hazte esa pregunta. Me pidieron que me preguntara, ¿cuál era mi relación con el alcohol? Te he pedido que te preguntes por qué estás aquí y cuál es la fuente principal de tu sufrimiento. Si no estuviste aquí la semana pasada, ahora es un buen momento para tomar nota de eso, de esas dos preguntas, y fecharlo para que en algún momento, hacia el final del taller, noviembre-diciembre, te pida que vuelvas y eches un vistazo a lo que escribiste. ¿Cuál era tu nivel de conciencia? ¿Cuál era tu nivel de conciencia de por qué habías venido al taller? Lo verás 12 meses después, 11 meses después. ¿Y cuál era tu principal fuente de sufrimiento? No te he preguntado cuál era tu sufrimiento principal. Puede resultar demasiado obvio, pero suele ser sintomático. Este taller es una inmersión profunda en ver debajo de lo de abajo. Literalmente, en el cuarto paso, penetraremos en el inconsciente. Una de las razones por las que te pido que leas y aceptes ese acuerdo de participante es por eso. Que habrá vergüenza, que habrá sufrimiento, habrá cosas negativas que se destapan y se descubren. Y solo estoy dando un aviso previo para que reconozcas que esta es la cirugía del alma que prometió el grupo Oxford. En la cirugía del alma, invitamos al sanador divino a que traiga el bisturí para cavar hondo y extirpar los cánceres que hay en nosotros y que nos bloquean la luz del sol del espíritu. Esas dos preguntas, ¿por qué estoy aquí? ¿Y cuál es la fuente principal de mi sufrimiento? Esto lo hace a veces, vamos a intentarlo. Y entonces recibimos información. Estudiaremos el libro grande. Compartiré mi interpretación del libro grande. Cada uno de ustedes compartirá tu interpretación, tu respuesta, tus preguntas, tu comprensión, tu experiencia, y todo ello nos ayudará a responder a la pregunta que se ha formulado. Se te pedirá realizar una acción. La acción en sí te proporcionará una experiencia nueva. Y cuando escribí mi autobiografía de mi relación con el alcohol, que no había mirado nunca, repasé los 30 años, de los 12 a los 43, en que entré en el programa hospitalario para apoyar a mi mujer. Y fue interesante, pude ver que estaba surgiendo un patrón y de hecho, mientras lo escribía, empecé a unir los puntos, pero luego, al leerlo en voz alta, me hice una idea muy completa de todas las piezas del puzzle. Pero mi conclusión era muy débil para los estándares actuales.
Mi conclusión fue, caramba, creo que tengo un problema con el alcohol. No sabía nada de adicción, ni de alcoholismo, ni de los 12 pasos, ni de AA, no sabía nada de eso. Pero al mirar esa historia, a la luz de esa pregunta, y ser honesto conmigo mismo, y estar dispuesto a escribir en un resumen de viñetas mis 30 años de relación con el alcohol, y luego leerlo en voz alta, pude tener una experiencia nueva. Así que aquí tienes otra pregunta. ¿Es tu vida actualmente hoy un sufrimiento en serie? Sufrimiento en serie. Puede que estés en un programa de 12 pasos. Puede que estés en eso durante un tiempo, o tal vez solo unos días, unos meses o unos años. Verás, el libro grande nos da el primer paso que tiene dos partes. Se admite que éramos impotentes ante el alcohol. A nuestros afectos sustituyo la palabra adicción porque se trata de una invitación a cualquiera que tenga un problema con cualquier forma de adicción. Hablaremos del primer paso en unas 6 semanas. Hablaremos de eso. ¿Realmente creo que mi vida puede cambiar? Son preguntas que quiero que te plantees y escribas una respuesta de aquí al próximo lunes. Es solo parte de una tarea informal. Has descargado el documento Nuestra forma de vida. Si has seguido las instrucciones y tienes una copia impresa, habrás descargado las tareas por pasos de mi sitio web. Si sigues las instrucciones, y si no lo has hecho, te recomiendo que lo hagas. Estarás muy perjudicado si no tienes esos dos documentos en papel. Ahora bien, algunos de ustedes tienen habilidad para ponerlo en su tecnología portátil o en algún otro dispositivo tecnológico, y quizá eso les funcione. Pertenezco a una generación que necesita copias impresas. Es donde está mi nivel de comodidad. Así que no intento imponerte la mía. Averigua lo que funciona para ti. A partir de lo que Einstein había dicho sobre la conciencia, muchos psicólogos han echado un vistazo al desarrollo humano. Un filósofo del siglo XX, Gurdjieff, un filósofo ruso, dijo que la mayoría de los seres humanos están dormidos, soñando que están despiertos. Me encantan las frases sabias y concisas, y a lo largo del año me oirás citar a distintas personas con frases sabias muy concisas. Y entonces un psicólogo lo analizó en profundidad y miró las creencias como lentes. Cada uno de nosotros tiene unas gafas a través de las cuales mira la realidad. No vemos la realidad tal como es, nadie lo hace, nadie puede. No, en serio, porque hay objetivos. Así que siempre vemos la realidad tal como somos. Eso en sí mismo es un dicho de sabiduría y un despertar espiritual. No puedo ver la realidad nunca como es, como realidad, objetivamente, porque soy el sujeto que está viendo. Y siempre miro a través de mis lentes, como mínimo, mis lentes biológicas. Y por supuesto hay otros objetivos, ¿no? Están las percepciones que se han desarrollado en nosotros a través de nuestra familia de origen, muchas de ellas delirantes. Están los pensamientos que se desarrollan a partir de esas percepciones que han sido formadas por nuestra educación y por nuestra cultura. Para la mayoría de los dementes, y de todo ello surgen nuestros sentimientos. Eso es lo que genera nuestros sentimientos, las percepciones que tenemos, los procesos que tenemos en nuestra mente. Y llegamos a una conclusión desde el punto de vista de la supervivencia. Y muchos de nosotros tenemos sentimientos muy negativos sobre la realidad, sobre el mundo, sobre las comunidades, sobre las personas y sobre las circunstancias.
De hecho, se ha dicho que la adicción es una enfermedad en sí misma. No es solo una enfermedad biológica, sino también psicológica. Y hay mucha comorbilidad, un término elegante, para referirse a los primos que se besan, la enfermedad mental y la adicción. Todo esto forma nuestra actitud, que está muy distorsionada, que luego informa nuestro comportamiento y determina cómo nos comportamos, nuestras acciones, muy disfuncional. Ahora bien, lo que hace el libro grande es examinar el comportamiento para que de hecho podamos invertir el flujo. Y esto es lo que haremos en el cuarto paso. Volveremos a invertir esa flecha subiendo a través del comportamiento a la actitud, al sentimiento, al pensamiento y a la percepción. Y realmente podremos tener muy claras cuáles son nuestras creencias. Nuestras creencias pueden ser sanas, de alta probabilidad, la mayoría no lo son, especialmente si no has hecho el trabajo de una terapia realmente buena, una religión realmente buena, una relación realmente buena o un trabajo de pasos realmente bueno. E incluso cuando has hecho alguna de esas cosas o todas juntas, todavía hay más cosas que desempaquetar que nos permiten despertar. El problema es que estamos dormidos, soñando que estamos despiertos. Y el libro grande, y de esto es de lo que vamos a hablar esta noche, habla del despertar, ¿no? Un despertar espiritual. Bueno, nuestra cultura dice que tenemos que saber algo, sentirnos bien por ello y hacerlo. Mi jefe tenía en su mesa un gran cartel. No confundas esfuerzo con resultados. Crecí con eso, lo adopté, esa era mi cultura. Tuve éxito operando así. En términos de estándares corporativos, fui un completo fracaso. En cuanto a las normas sociales, yo era un neandertal que se creía un hombre del Renacimiento. Una vez que empecé a despertar, tuve la experiencia de que era lo que yo hacía lo que me daba conocimiento y sentimiento, justo al revés de lo que dice nuestra cultura. Chuxi dijo, la magia es el acto, es la acción, es la palabra mágica. Acción es la palabra mágica. Y ahora se ha confirmado en la UCLA, en la investigación de Dan Siegel sobre el cerebro. Es médico, creo que es psiquiatra, pero ha investigado sobre el cerebro en los últimos 15 o 20 años. Siegel. Y tiene libros maravillosos sobre las implicaciones de eso que se publican para laicos como nosotros. No es necesario tener un título de médico, ni siquiera un título universitario, para poder leer sus obras. Y ha determinado que cuando hacemos cosas diferentes, cambiamos nuestra biología. Cuando hacemos cosas diferentes, cambiamos nuestro cerebro. Dispara de forma diferente la sinopsis, se crean nuevas sinapsis, se crean nuevos caminos neuronales, y sabemos que no es así. Cambiamos nuestros hábitos y entonces nos sentimos de otra manera. Eso no lo sabíamos hace 15 años. Acuñó una frase, creo que fue él. Las sinopsis que se disparan juntas se conectan entre sí. Buenos padrinos, y seguro que lo has oído en las salas. No importa lo que sepas, no importa lo que sientas, sí importa lo que hagas. Y al hacerlo distinto pensarás distinto y te sentirás distinto. Esto es un proceso, lo revisé un poco la semana pasada. Tiene su propia metodología, empezamos con la oración. Te he recomendado que reces la oración de hacer a un lado todas las mañanas. Muchos de ustedes no tienen una práctica diaria y constante de la oración, no pasa nada. Te recomiendo que empieces con una oración muy sencilla y que cada vez que te sientes a hacer cualquier tarea, reces esa oración. Así que 2 veces lo harás potencialmente en un día.
Al principio, cuando empieces el día, aparta. Cuando te sientes a hacer cualquier aspecto del trabajo, reza una forma de la oración de hacia un lado. Ahora bien, rezo esa oración formal de hacer a un lado que se ilustró antes en una de las diapositivas, y hace 25 años que la rezo solo, de cartilla o contigo en grupo, y nunca la he memorizado. Nunca he intentado memorizarlo, pero tengo la mía propia que se me ocurrió cuando quería una oración más fácil, más que pudiera recordar. Espíritu Santo, esa es mi dirección al poder en el universo, que no sé lo que es, solo espero que lo sea. Y cuando miro por encima del hombro, me confirman que puede ser cierto. Espíritu Santo, libérame del hasta ahora, despréndeme del después de la hora, y permíteme estar plenamente presente en el ahora. Por alguna razón, esa oración vino a mí y nunca he tenido que memorizarla. Forma parte de mí porque tiene todo el sentido. La oración no consiste en palabras, se trata de mi intención, y mi intención es ser una pizarra blanca y limpia cada mañana, para que la energía del universo, cuando esté alineada con ese flujo, pueda cabalgar sobre mí durante el día, pueda darme la invitación, pueda darme la guía, pueda darme la confirmación de quién soy y qué debo hacer hoy. No es que esté pensando en ello, pero esa es mi intención al empezar. Y por la noche, cuando hago un repaso bastante informal de mi día, lo compruebo todo. Me pregunto, ¿cómo te ha ido hoy? Por supuesto, parte de nuestro viaje es leer el libro grande. Ese es nuestro libro de texto. Ese es nuestro libro de texto principal. Puedes elegir complementarlo con lo que quieras. Tengo algunas recomendaciones. Obviamente, el 12 y el 12. Bill escribió eso 12 años después de publicar el libro grande. El libro grande se publicó en abril de 1939. El 12 y 12 se publicó en 1951. Bill estuvo 12 años allí, donde tuvo experiencia con el libro grande y la experiencia de la gente con él, y él ayudando a otras personas con los pasos tal como lo había articulado en el libro grande. Antes de eso no había 12 pasos. Solo existían los 6 pasos del grupo Oxford. Creo que una de las historias, sé que una de las historias tiene la lista de pasos como probablemente eran, página 263, toma nota. Dice en la historia escrita por un alcohólico para el libro grande, pero había estado expuesto al proceso de los 6 pasos antes de la publicación del libro grande. Número 1, la derrota completa. Número 2, dependencia y guía de un poder superior. Número 3, inventario moral. Número 4, confesión. Número 5, restitución. Número 6, trabajo continuado con los demás. Ahora bien, el texto dice aquí que hay que seguir trabajando con otros alcohólicos, pero ese, por supuesto, no era el sexto paso del grupo Oxford. En verdad no les gustaban los alcohólicos. Fue un acomodo a Roland Hazard que le permitieron porque era cristiano y millonario. Querían personas influyentes en el grupo. Así que dijeron, bueno, ¿por qué no te unes a nosotros y puede que te ayude con tu alcoholismo? Y se puso sobrio. Y fue él, Roland Hazard, quien tendió la mano a Abby Thatcher, otro millonario que acudió al grupo de Oxford y se puso sobria. Y cuando conoció a Bill en esa historia tan repetida de la mesa de su cocina, llevaba 2 meses sobrio en el grupo Oxford porque había trabajado esos 6 pasos fuera del grupo Oxford y se había liberado de su adicción. Y eso es lo que hizo con Bill en el hospital. Bill acudía borracho a las reuniones del grupo de Oxford todas las semanas que iba. La mayoría de las veces había bebido unas cuantas copas y a veces incluso estaba bastante ebrio. Así que no trabajó ningún paso antes de ingresar en el hospital y el 11 de diciembre de 1934 ingresó en el hospital el 12 de diciembre
Abby aparece al día siguiente. Bill sigue desintoxicándose. Bill estaba borracho cuando ingresó en el hospital el día anterior. Y Abby repasó los pasos del grupo Oxford. Y puedes verlo en la historia de Bill en la página 13. Es solo un resumen, pero te da la confirmación completa de que Bill hizo esos pasos en el hospital en su segundo día de hospitalización. Y luego, en la página 14, al día siguiente, el 13 de diciembre, creo que Bill tuvo su poderosa experiencia en la cima de la montaña ilustrada, en un párrafo allí, y en otra literatura de AA, descrita en aproximadamente una página, página y media. Tuvo su experiencia espiritual. Eso es lo que era, y así lo llamó. La primera tirada del primer gran libro, abril de 1939. En el paso 12 se lee, haber tenido una experiencia espiritual como resultado de estos pasos. Bueno, cuando el libro se distribuyó a la gente, dijeron, caramba, Bill, ¿es necesario tener tu experiencia mística en la cima de la montaña? Sentías que la habitación se llenaba de luz blanca. Fuiste atraído a la cima de una montaña. Un viento limpio sopló a través de ti, y lo supiste inmediatamente después de que terminara. Duró unos 20 minutos, la habitación se llenó de luz. Tenías una sensación completa de unidad con el Creador, y al final de ese periodo de 20 minutos, supiste absolutamente que tu problema con el alcohol había desaparecido para siempre, y que la misión de tu vida, tu destino, era llevar ese mensaje a otros alcohólicos que sufrían. Tenemos que tener eso, Bill, y Bill dice, Dios mío, por entonces ya había leído la variedad de experiencias religiosas de William James, así que sabía que la suya era una experiencia muy excepcional, mientras que la mayoría de la gente tiene algo bastante menos dramático. Ni luces blancas, ni ruidos repentinos, ni voces. De hecho, la mayoría de la gente ni siquiera sabe que la ha tenido hasta que alguien le dice, oye, te han cambiado. Y así Bill, en la segunda impresión de la primera edición de 1941, cambió el paso 12. Es la única sustancia de cambio en las palabras del gran libro, de la página 1 a la 164, que se ha hecho sustantiva. Han cambiado números y fechas, pero no han cambiado la sustancia de las páginas 1 a 164. Han cambiado las historias posteriores a 164, pero no el material entre 1 y 164. Pero cambiaron el paso 12 a lo que dice actualmente, habiendo tenido un despertar espiritual. Y luego puso en el apéndice 2, que vamos a ver dentro de un minuto, el apéndice 2 y desempaquetar. ¿Qué es una experiencia espiritual? ¿Qué es un despertar espiritual? ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? Esta es la lectura que haremos y que te servirá de modelo de cómo transcurrirá el resto del año. Semana tras semana, a medida que vayamos desentrañando el libro grande, te pediré que reflexiones regularmente entre nuestras reuniones. Pedirte que te hagas preguntas, pedirte que crees una práctica de oración, al menos con la oración de hacer a un lado. Si de hecho, después de la semana que viene, estarás motivado para intentar tener una práctica de meditación diaria consistente, que enseñaré la semana que viene. Luego podrías incluso reflexionar durante un minuto completo cada mañana si no tienes una práctica de meditación en ese momento. La semana que viene habrá mucho que escribir. Como experimenté en aquel programa hospitalario, me pidieron que me hiciera la pregunta, que reflexionara sobre ella y que luego escribiera mi respuesta. Y eso fue realmente una parte importante para unir esas piezas del rompecabezas, como ya he mencionado. Pero la parte más importante, francamente, fue la discusión en la que dije en voz alta a los hombres de esa sala que tenían,
Todos eran alcohólicos hospitalizados. En aquel momento no lo sabía. Todos estaban allí por su propio problema con la bebida, y el personal del hospital tuvo la sensatez de ponerme allí para que pudiera recibir sus comentarios, sus preguntas y sus retos. No sé por qué estaba abierto a todo eso, pero estaba dispuesto. Pero ese es nuestro proceso. Ahí está, justo ahí. Puedes echarle un vistazo en el documento Camino de Vida. Ahí figura el proceso que seguimos. Aunque ya lo mencioné, hasta ese momento había realizado un montón de estudios académicos y de desarrollo humano, estudios de posgrado en filosofía, estudios de posgrado en teología. Había sido monje durante 7 años. 7 años de los 17 a los 24. Estaba enclaustrado en un monasterio de silencio. Me encantó. Determiné que no iba a ser muy monje a los 24 años, así que me fui. Pero tenía mucha información. Estudié psicología e hice todas las cosas de terapia que se hacen para ser terapeuta. Y nunca llegué a ser terapeuta, pero tenía esa formación y esa información, y no me ayudó a ser mejor persona. Era una persona informada por fuera, pero deformada por dentro. Y no sabía que no sabía, y no veía que no veía. Y este hombre que me ayudó con los pasos me dijo, tienes mucha información, Herb, pero tienes muy poca transformación. 4 años sobrio, teniendo un padrino al que llamaba todos los días, yendo a una reunión todos los días, estando en estudios de pasos y estudios de libros, pero nunca aplicándolos realmente a mí mismo, porque no sabía que eso era lo que se hacía. Pensaba que simplemente recibías información y sonabas bien y la compartías con la gente para ayudarles a entender. Además, no entendí que lo aplicáramos después de nuestra discusión a nuestro comportamiento personal, que nos responsabilicemos de nuestro pensamiento y sobre todo en el cambio de vida, un despertar espiritual. Nos responsabilizamos al 100% de nuestro comportamiento. Y este hombre dijo, deja que la información vaya de tu cabeza a tus pies, pasando por tu corazón, y así tendrás una experiencia. No sabía a qué se refería, pero estaba dispuesto a hacer el esfuerzo. Y cuando me dieron después la oración de hacer a un lado, supuso toda la diferencia del mundo porque, de hecho, no podía dejar de lado mis conocimientos, mi información y mi experiencia. Aunque quería ser una pizarra limpia, no podía. Pero cuando recé la oración, se me concedió el don de una pizarra y una nueva experiencia que me llevó a lugares que en realidad no sabía que existían. Aquí estoy de nuevo pidiéndote reflexionar. ¿Dónde no funciona tu vida? Son preguntas que están en el camino del documento de vida. No te pido que las contestes esta noche. Te pido que los tengas en cuenta. De aquí al próximo lunes. De aquí al próximo lunes. Si vas a unirte a nosotros el lunes, estupendo. Si no lo eres, ese es el ritmo que todos tenemos. Doy una tarea el martes. Tienes todo el fin de semana. Y luego el lunes, si lo deseas, puedes venir y compartirlo. O puedes escuchar a otras personas compartir sus reflexiones y sus experiencias con estas preguntas. ¿Dónde no funciona mi vida? ¿Hasta qué punto he sido eficaz? Mi sospecha es por eso que estás aquí. Aunque sepas que ha habido alguna mejora, hay mucho más a tu disposición. ¿Realmente quiero que mi vida cambie? Eso se hace eco de la pregunta que se ha formulado un poco antes. ¿Creo que mi vida puede cambiar? ¿Quiero que mi vida cambie? Preguntas diferentes. Y concretamente, ¿qué me gustaría cambiar? Sería muy bueno que lo tuvieras por escrito. ¿Qué pensamientos te gustaría cambiar? ¿De negativo a positivo? ¿Qué sentimientos me gustaría cambiar?
¿Esperanzado o deprimido? ¿Qué comportamiento me gustaría cambiar? Tal vez me gustaría ser una persona íntegra, una persona que dice lo que hará y luego hace lo que dijo. Esa es mi definición de integridad. ¿Qué es la invitación? Es mi pregunta favorita. Lo pregunto cada mañana mientras realizo mi práctica, mi meditación matutina. La llamo conciencia intencional porque es mucho más amplia que la simple meditación. ¿Cuál es la invitación hoy? Este próximo fin de semana, en realidad, me fijaré en todo este año. ¿Cuál es la invitación para el año? Llevo 3 meses haciéndome esa pregunta una vez al mes, tomando notas. Espero reunirlo a finales de este mes. ¿Cuál es la invitación? La metodología de los 12 pasos es la mejor metodología para el desarrollo humano y el cambio humano que he conocido. He estado expuesto a la mayoría de los métodos y disciplinas y escuelas y teorías de desarrollo humano que he hecho. Soy estudiante de desarrollo humano. Fui un buscador, incluso en AA durante los primeros 4 años no me di cuenta de que no era un buscador. Y en 1988, cuando este hombre me llevó a través de los pasos y terminé el paso 9, miré hacia atrás el viaje que había hecho con esos pasos y la experiencia que había tenido y el cambio en mi conciencia. Sabía que había cambiado. Por primera vez, era consciente y de hecho podía describir, como haré con el tiempo a lo largo de nuestro viaje, los procesos específicos y las experiencias concretas y la absoluta mensurabilidad de los cambios. Desde mi punto de vista, no hay ninguna duda sobre las pruebas. Y entonces cualquiera que me conozca o me haya conocido, y especialmente mi familia, uno de los sabios del programa cuando entré por primera vez, Frank, dijo, solo hay dos lados en el programa de Alcohólicos Anónimos, solo hay dos bandos. Lo hizo muy sencillo, era un hombre muy brillante, muy elocuente y muy loco. Pero todo eso le daba un carisma tal que realmente podías oírle y querías escucharle. Iba a las reuniones si sabía que estaba allí, porque era el tipo de persona que, en primer lugar, me entretenía, sin duda, pero que realmente me impresionaba, me informaba y me ayudaba. Y aquel día le dijo al grupo, solo hay dos lados en el programa de Alcohólicos Anónimos, el lado espiritual y el exterior. No hay un lado espiritual en el programa de 12 pasos. Todo es espiritual porque se trata de un proceso que nos lleva al poder. Tú defines lo que significa poder, pero esa es la cuestión. Desde mi punto de vista, la espiritualidad significa una relación. Por eso está en la diapositiva. Los pasos parecen pasos lineales y mucha gente los describe y ves pequeñas escaleras que suben y es una imagen maravillosa. Pero ahora que he dado los pasos 3 o 4 veces en un periodo de 20 años y miro hacia atrás por encima del hombro, me doy cuenta de que no es lineal en absoluto. Es una escalera de caracol porque sigo reencontrándome conmigo mismo y profundizando cada vez más, como la perforación de un pozo de petróleo, una relación con el poder. Eso no me ocurrió hasta que estuve 10 años sobrio. Tuve un despertar espiritual en 1988, 4 años sobrio, pero no gracias a los pasos 2 y 3. Fue a causa del cuarto paso, y el despertar espiritual no consistió en ninguna nueva relación con el poder o con Dios, ni en la comprensión de ninguno de ellos, sino que fue más bien una comprensión de mí mismo, vergonzosamente, y una voluntad de cambiar mi comportamiento. Y la capacidad de cambiar realmente mi comportamiento. Pero ahora sé que los 3 primeros pasos pretenden darnos una nueva relación con el poder.
Bill usa la metáfora del lanzamiento de un cohete en la página 25. En las dos últimas reuniones que hemos estado juntos, me he referido a eso en una frase desechable muy informal. Y tenemos que ponernos el cinturón, abrochárnoslo. Muchos de ustedes necesitarán tirantes porque esto va a ser el lanzamiento de un cohete. Ahora bien, la metáfora es tan poderosa porque tenemos que entrar en el cohete. Pero entonces el cohete nos llevará a donde el cohete está destinado a llevarnos. Tenemos muy poco control sobre ello. Podemos manejar un poco las palancas e influir en la trayectoria, pero el cohete va a determinar dónde acabamos. Esa segunda etapa del cohete es una relación conmigo mismo. Pasos del 4 al 7, identificando todas las nubes que hay en nosotros y que son obstáculos para mi relación con mi verdadero yo. Todas esas cosas que describí en la creencia, el problema dormido, la percepción, los delirios, la demencia, las deformidades, todo eso eran mecanismos de supervivencia, por nuestra parte, que funcionaron durante un tiempo, pero no a largo plazo. Construimos una pared de bloques de hormigón como muro de protección para nuestra supervivencia y seguridad. Y la mayoría de nosotros hoy, si has respondido a esa pregunta sobre el sufrimiento, hemos empezado a darnos cuenta de que ese muro no es un muro de seguridad tras el que estemos a salvo y seguros. Es un muro carcelario que nos ata a nosotros mismos y nos aísla de la humanidad. Y la etapa final del lanzamiento del cohete, los pasos 8 y 9, para identificar y luego disipar las nubes que hay en nosotros y que nos bloquean en nuestra relación con los demás. Lanzamiento de un cohete de 3 etapas. Los definiré y mantendré esa metáfora durante todo el año porque es muy poderosa. Dedicaremos la mayor parte del tiempo a los pasos 4 a 7, aunque dedicaremos al menos un par de meses al paso 1 cuando lleguemos a él. Y no llegaremos hasta dentro de 6 semanas. Te lo contaré en un instante. Hacia el final del taller daré poca importancia a los pasos 10, 11 y 12. Voy a darte una visión general de ellas al principio. De hecho, vamos a empezar por el paso 12. Hace un par de años, Hazelton me pidió que escribiera un libro sobre la meditación. Y como parte de la discusión sobre otro libro sobre meditación, ¿qué lo hará diferente? ¿Qué va a hacer que sea útil para la gente y no redundante con lo que ya hay en el mercado? Y como resultado, decidimos que el capítulo 1 sería una visión general de todo el ámbito de la oración y la meditación y la contemplación, la meditación trascendental, la atención plena. Ahora lo llamo, agarra una bolsa de conciencia intencionada. Y luego, en cada capítulo posterior, examinaríamos cada paso a través de la lente del poder. El capítulo 1 trata del poder y de cómo encontrarlo en la práctica de la conciencia intencional. Y luego, una vez que tengamos esas lentes, mirar el paso 1, la impotencia a través de la lente del poder. Y fue entonces cuando tuve un cambio en mi meditación respecto a mi enfoque para hacer que el taller fuera más eficaz. Hace un par de años empezamos a poner en práctica primero el despertar espiritual y el paso 12. Entonces, y lo haremos hoy. La semana que viene desmenuzaremos la tarea sobre la meditación, paso 11. Y la semana siguiente desmenuzaremos la tarea del paso 10, inventariando todos esos pasos. Bill llama a nuestra forma de vivir, nuestro modo de vida, el respiro diario que nos permite permanecer en relación con el poder. Esas 3 primeras etapas son la trayectoria que nos pone en órbita alrededor de la luz. Una vez que estamos en órbita alrededor de la luz,
¿Cómo nos mantenemos en órbita alrededor de la luz? Tenemos unas palancas en el satélite, y mientras manipulemos diariamente esas palancas, nos mantendremos en órbita, porque, de lo contrario, la gravedad en un sentido u otro desplazará al satélite de la trayectoria de estar en órbita alrededor de la luz. Paso 10. Un inventario puntual para ver cuáles son los obstáculos para permanecer en órbita. El paso 11 es la guía que necesitamos para tener el poder y la luz y la fuente, para continuar el viaje y saber a dónde vamos y para tener cualquier tipo de acción eficaz. Y el paso 12, por supuesto, es la práctica de los principios, principalmente ayudando a otras personas, no solo en un programa, no solo en nuestra confraternidad. El capítulo 7 del libro trata sobre cómo ayudar a las personas de tu confraternidad. Es un plan de acción, es un modelo de patrocinio. El capítulo 8, sin embargo, es principios en tu relación con las esposas. Hoy sería tu pareja. Capítulo 9. La familia. Después, ¿cómo mantienes los principios en tu comunidad familiar? Capítulo 10. ¿Cómo mantienes los principios en tu lugar de trabajo? Al empresario. Capítulo 11. ¿Cómo mantienes los principios en tu comunidad y en tu confraternidad? Tiene un título poético, una visión para ti. Pero cuando lo leas, se trata de practicar los principios en tu comunidad y en tu confraternidad. Vamos ahora al paso 12. Habiendo tenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, ¿qué significa? Ahí es donde llegamos a desentrañar la experiencia espiritual. Apéndice 2. Los términos experiencia espiritual. Si tienes tu libro, probablemente te sería útil seguirlo. Voy a leerla literalmente, cada palabra, cada frase, cada oración, y voy a comentarla. Los términos espirituales, los términos experiencia espiritual y despertar espiritual, se utilizan muchas veces en este libro. Recuerda lo que dije. Experiencia espiritual fue la frase que utilizó en la primera impresión. Y en la segunda impresión, primera edición, segunda impresión, 1941, cambió el paso 12. Es un cambio bastante significativo de experiencia espiritual a despertar espiritual. Tras una lectura atenta, muestran el cambio de personalidad suficiente para que se produzca la recuperación. Ahí está la definición común. Ambos son iguales. Despertar espiritual, experiencia espiritual, son exactamente lo mismo en cuanto al producto. ¿Qué hacen? Crean un cambio de personalidad. Hablamos de un radical que viene del latín radix en la raíz, un cambio radical de personalidad suficiente para recuperarse del alcoholismo. Esa es la promesa de los 9 primeros pasos articulados en las páginas 84 y 85. Estamos en una posición de neutralidad, cito textualmente. Estamos colocados. ¿Oyes eso? Es una gracia, es un don. No podemos ganarlo, no podemos agarrarlo, no podemos conseguirlo, y no podemos perderlo. Más sobre esto a medida que avancemos. No podemos perderlo si nos mantenemos en relación con el poder. Pero ahí es donde dice que tenemos un indulto diario supeditado al mantenimiento de nuestra condición espiritual. El secreto mejor guardado de las alas de 12 pasos. La mayoría de la gente no entiende la ingobernabilidad. Lo relacionan con la adicción. Por supuesto, si practicas tu adicción, tu vida será ingobernable. Pero esa no es la intención.
tal como yo la interpreté del libro grande. Por eso hay un guión y no un y admitimos que éramos impotentes ante el alcohol. Una vida mejor se volvió incontrolable. La opinión del médico utiliza la expresión inquieto, irritable y descontento. Eso no es necesariamente adicción. Conozco a gente con 1 año y 10 años y 20 años en el programa sobrios continuamente, y no querrías encender una cerilla junto a ellos porque son broza seca. Bill habla de la recuperación en términos de la primera mitad del primer paso. De hecho, usa el término recuperado, lo veremos después. Está en la portada. ¿Cuántos miles de hombres y mujeres se han recuperado? Tiempo pasado. Las páginas 84 y 85 se han colocado en una posición de neutralidad para mi interpretación. Se trata del cuerpo y de la mente. El cuerpo que está sujeto a la alergia y la mente que está sujeta a la obsesión. Una vez que tienes una relación con el poder, vives detrás de un escudo espiritual. Es la órbita alrededor de la luz, pero no puedes permanecer en órbita alrededor de la luz a menos que hagas inventario diario, meditación diaria y ayuda diaria a otras personas. Luego hablaremos, naturaleza de un trastorno repentino y espectacular. Eso es lo que Bill había dado a entender en la primera impresión, porque esa fue su experiencia mística en la cima de la montaña. Un cambio revolucionario repentino. Ahora estoy leyendo el tercer párrafo. Una conciencia de Dios inmediata y abrumadora, seguida de inmediato por un gran cambio de sentimientos y perspectivas, y la mayoría de nosotros queremos eso. De hecho, algunos pensamos que es eso, y eso es lo único que hay, y si no tengo eso, no lo he conseguido. No es cierto. Eso es lo que dice este apéndice 2, y por eso se cambiaron las palabras de experiencia espiritual a despertar espiritual. Entre nuestros miembros en crecimiento, las transformaciones como esta experiencia espiritual, aunque frecuentes, no son en absoluto la regla. No son la norma. Es una excepción. La mayoría de nuestras experiencias son lo que William James llama la variedad educativa. Uso la analogía del regulador de intensidad y la escucharás todo el año. La experiencia espiritual es como un interruptor. Presionas el interruptor, pum, luces encendidas. Presionas el interruptor, pum, luces apagadas. Un regulador de intensidad es diferente. Cuando pulsas el botón de un regulador de intensidad o accionas el interruptor de un regulador de intensidad, y el regulador de intensidad está en el voltaje más bajo, sale muy poca luz de la bombilla, porque hay muy poca energía o electricidad que pase a la corriente en el cable, pero a medida que subes el regulador de intensidad de la luz, y cada uno de vosotros ha tenido esa experiencia con un regulador de intensidad. La luz física real en una habitación sube solo un poco, y si quieres luces tenues, porque quieres crear ambiente, estupendo. Si quieres más brillo para ver por dónde vas. Si lees y necesitas una luz brillante, súbela al máximo para toda la potencia. El regulador de intensidad es el despertar espiritual, lo que la mayoría de nosotros tenemos en cuanto al cambio. No sabía que cambiaba en 1988. Al mirar hacia atrás, pude ver que el cambio comenzó en el paso 4, en la cuarta columna del inventario de resentimiento. Ahí fue donde empecé a plantearme por primera vez ser responsable de mi comportamiento, y los pasos 6 y 7 lo llevaron sobre la línea de meta. Pero no sabía que nada de eso estaba ocurriendo mientras sucedía. Terminé mi noveno paso antes de mirar hacia atrás para evaluar. Me había limitado a mantener la nariz pegada a la muela o el hombro pegado al regulador de intensidad, avanzando día a día, paso a paso, siguiendo instrucciones, recibiendo mis tareas y haciéndolas e informando y manteniendo ese tipo de diálogos. Fue bastante intenso, pero tardamos 12 meses en terminar esos pasos.
pero no me tomé la molestia de mirar por encima del hombro durante ese tiempo. Yo solo hice el trabajo. Pero cuando terminé y estuve practicando 10, 11 y 12, y estaba en mi meditación mirando hacia atrás, pude ver, ya no soy un neandertal la mayor parte del tiempo, soy una persona considerada y sensible, y quiero serlo. Y realmente quiero ser útil, quiero reducir el sufrimiento y no quiero crear dolor. Mientras que antes, las personas que resultaban heridas a mi paso no eran más que daños colaterales. 4 años sobrio me comportaba así. Un narcisista completamente despistado en la categoría diagnosticable del DSM. No desaparece, pero mejora. La curación ha llevado mucho tiempo y mucho trabajo. Y gracias por todas tus aportaciones. Eso me ha ayudado a ser consciente de lo que no soy consciente en cuanto a lo que irradio cuando no estoy despierto espiritualmente. Uno de mis maestros es Richard Rohr y dice que o lo transformamos o lo transmitimos. Y cuando vives en la enfermedad espiritual, estás transmitiendo eso, y no lo sabes, no lo sabes. Te preguntas por qué los sentimientos se hieren tan seguido. No me responsabilizo de sus sentimientos, pero soy responsable de las acciones que llevo a cabo para crear el caos en mi vida. He experimentado una profunda alteración en mi reacción ante la vida que difícilmente podría haber provocado yo sola. Lo que a menudo tiene lugar en unos pocos meses, rara vez podría tener ahora noticia. Dice que dentro de unos meses. Habla de trabajar los pasos aquí, unos meses aquí. Mi experiencia me dice que puede durar entre 6 meses y 2 años si eres diligente y constante. Si vas a hacer la inmersión profunda que he aprendido a hacer en el libro grande, puedes hacer los pasos en un fin de semana, puedes hacer los pasos en el día, puedes hacer los pasos en una semana. Absolutamente, y animo a eso a los recién llegados. Absolutamente. Pruébalo. Obtén una visión completa de la hoja de ruta. Hice los pasos por primera vez a partir del libro grande y tardé entre 10 y 12 meses. La segunda vez, 3 años después, fueron 6 meses porque tenía prisa. Más sobre eso después. La tercera vez que pasé por los pasos, no me presionó ningún dolor. Venía a profundizar en mi relación con el poder. Sabía que estaba disponible, que había más, no desde la perspectiva adictiva, sino simplemente hay más luz y soy un buscador y ahora soy un buscador y quiero más. Y tardó 2 años, un proceso muy contemplativo. Así que depende de dónde vengas y de tu nivel de desarrollo emocional y espiritual en cuanto a cuánto tiempo te llevará y qué tipo de trabajo has hecho antes, qué tipo de trabajo en el programa, qué tipo de trabajo en la religión, qué tipo de trabajo en el desarrollo humano, qué tipo de trabajo has hecho en terapia, etcétera, etcétera. Y con lo que tenías que trabajar. Al principio, era una persona bastante dañada. Lo que a menudo ocurre en unos pocos meses, rara vez podría haberse logrado con años de autodisciplina. Te he contado una sinopsis de mis antecedentes. No soy una persona fácil, soy una persona muy pesada, sobre todo conmigo misma. Con pocas excepciones, nuestros miembros descubren que han aprovechado un recurso interior insospechado. Qué gran frase, insospechado. No sabía que ese poder estaba muy dentro de mí interiormente, que esa luz, ese poder está siempre a mi disposición. El paso 11 no dice que establezcamos un contacto consciente. Dice que mejoramos un contacto consciente. El segundo paso es ese primer punto en el que tomamos conciencia del contacto. Y en el paso 3 es donde nos hacemos muy conscientes de la decisión de tener una relación con eso que está en lo más profundo de nosotros mismos. Nos hacemos conscientes del contacto constante y luego fomentamos ese contacto consciente, eliminando los obstáculos a ese contacto consciente en mí mismo del 4 al 7.
y los obstáculos que hay en mí a causa de mis relaciones con otras personas. Pasos 8, 9 y 10. Francamente, el paso 10 es esa herramienta que mantiene los obstáculos identificados y eliminados a diario. En cuanto a mis relaciones con la realidad y mis relaciones con otras personas, que actualmente identifican, con su propia concepción, de un poder superior a ellas mismas. Recurso interior insospechado, recurso poder. El poder Dios no viene. Dios no viene. Si existe esa realidad que llamamos Dios, ese es el símbolo, ese es el sinónimo de esa realidad que no podemos nombrar. Si existe esta realidad, ya está aquí. Necesito despertarme porque estoy dormido. Y no sé que no sé y no veo que no veo. Y este es un proceso que me despierta. No desperté en el monasterio en 1964, tras 7 años de silencio. Colgué mi bata negra y salí, y no medité durante otros 25 años. Y me convertí en un gato callejero con todas sus implicaciones. No necesitas saber los detalles, puedes llenar los espacios. Muchos creemos que reconocer un poder superior a nosotros es la esencia de una experiencia espiritual. Utiliza esa frase como trampolín para la meditación. La conciencia del poder superior a mí mismo es la esencia de una experiencia espiritual. Este es el poder que está en mí, que está a mi disposición, con el que puedo tener una relación, y eso me llevará al flujo, y me mantendrá en el flujo, y permitirá que mi vida florezca, en lugar de luchar. Bill utiliza aquí el término conciencia de Dios de la forma más enfática. Queremos decir que cualquier alcohólico capaz de enfrentarse honestamente a sus problemas. Ese es el preludio del capítulo 5, cómo funciona, ¿no? Dedica mucho tiempo en hablar de honestidad rigurosa. Y por supuesto no fui rigurosamente honesto, pero cuando lo oí y me invitaron a eso, estuve dispuesta a hacerlo. Aunque no sabía lo que significaba, estaba dispuesto. Mi padrino me pidió llamarlo diario, lo hice por 10 años. En aquella llamada me pidió que le dijera lo que pensaba, sentía y hacía. No sabía lo que decía. Dijo, quiero que seas claro. No entendí qué quiso. Me dijo, quiero que tu interior y tu exterior coincidan. No entendí su idea, pero cuando no entendía respondía, sí, Lloyd. No tuve que entenderlo. Solo tenía que intentar acatarla, no resistirme a ella. Tomar direcciones en las que no creía, que ni siquiera comprendía, y eso, desde luego, no me apetecía hacerlo, pero lo hice, y en realidad no sé por qué, pero la voluntad era la clave. Como dice Bill también en el paso 2, en la página 47, dice que es la base. La piedra angular que se coloca sobre los cimientos de la impotencia sin elección, esa piedra angular que marca la dirección de todo el arco espiritual por el que caminamos hacia la libertad. Esa es su analogía arquitectónica. Y en el tercer paso dice la piedra angular. El tercer paso es la piedra angular. Utilizo la palabra alineación. No está en el libro grande. Pero para mí, el paso 3 es una alineación con la realidad, con el poder, con el flujo, con la evolución de la conciencia de Dios en mí. Sinceramente, afrontando sus problemas a la luz de nuestra experiencia, puede recuperarse siempre que no cierre su mente a todos los conceptos espirituales. De nuevo, el eco, la resonancia del espíritu, de lo apartado. Aquí solo se le puede derrotar con una actitud de intolerancia o de negación beligerante. Muchos de nosotros estamos ahí y ni siquiera somos conscientes de nuestra resistencia.
Pero cuando rezamos la oración, con la intención de rezarla y de significarla, aunque no lo hagamos y no la entendamos y no tengamos ganas de hacerla, pero la hacemos de todos modos porque nos lo piden y queremos llegar a un lugar que nunca hemos experimentado. Y esa es la promesa. Nadie tiene por qué tener dificultades con la espiritualidad del programa. Voluntad, honestidad y mentalidad abierta. Ahora muchas personas convierten eso en el orden de palabras que les da el acrónimo como HOW. Honestidad, apertura de mente y voluntad. Así es como funciona. Hay elementos esenciales. Esto está en cursiva. La forma de destacar del libro grande es esencial para la recuperación e indispensable. Imprescindible. Hay un principio que es la barra contra toda información. El principio es que la fuente primaria de la que fluyen todas las cosas. Practica estos principios en todos tus asuntos. Bill no nos da una lista de esos principios. En el documento, nuestra forma de vida. Me he apoyado en los hombros de otras personas en el programa y en vidas espirituales, y he desarrollado una lista de principios cambiada, en realidad, este año, en el paso 10, porque tuve una nueva visión de ello. Lo cambió solo un poco. Otro punto que quiero señalar, que las tareas de este año y el documento, nuestra forma de vida de este año, son para 2021. Si tienes esos documentos de años anteriores, están fechados. Puedes conservarlas por razones históricas. Pero por favor descarga un nuevo juego. Algunos de los cambios no son insignificantes. Algunas son erratas o reformulaciones muy poco significativas. Pero algunas de ellas son muy significativas. Por favor, ten una copia impresa actualizada del documento Camino de Vida y de las asignaciones de los pasos. De lo contrario, no estarás tratando con mi conciencia actual en términos de lo que entiendo que será eficaz. Hay un principio que es un obstáculo contra toda información, que es una prueba contra todos los argumentos y que no puede dejar de mantener a una persona en la ignorancia eterna. Ese principio es el desprecio previo a la investigación. Desprecio previo a la investigación. De nuevo, la adopción de la actitud de apartarse, la oración de apartarse. Así pues, un despertar espiritual, tal como yo lo he definido, es un cambio en nuestra forma de pensar, sentir y comportarnos. Este diagrama está en el documento Forma de Vida. Nos lo hacen a nosotros, no nosotros. Pero fíjate en que esto se añadió hace solo un par de años, 3, con una nueva visión, pero no sin nosotros. Por eso me gusta la palabra creación o colaboración. El quinto paso contiene una promesa en la página 75 al final del quinto paso. Al final del quinto paso, aquí hay algunas promesas. No voy a leerlos todos. Pero la línea final de ese conjunto de promesas es que sentimos que estamos en la amplia autopista, caminando de la mano del espíritu del universo. Una visión poética y mística por parte de Bill, caminando de la mano del espíritu del universo. Pero fíjate, E mayúscula, U mayúscula, carretera ancha. Verás, no hay ningún sitio a donde ir, ya estamos allí. El viaje es el destino. No es una frase insignificante que se me ocurrió mientras construía mi libro sobre la meditación. El viaje es el destino. Esa es nuestra invitación a estar en el camino del despertar. La mayoría de los maestros de cualquier tipo de desarrollo humano o ámbito espiritual hablan de tres ingredientes principales. Uno es un camino. Por supuesto, resulta que tenemos los 12 pasos, que es un camino que he indicado. No es lineal, es en espiral. Según tu punto de vista, podría estar subiendo o podría estar profundizando más o menos.
De cualquier modo, amplifica la evolución de nuestro desarrollo humano. Requerimos camino, buscamos tutor, en las salas lo llamamos patrocinador, evitamos la palabra maestro porque no la queremos, eleva a cualquiera a una relación de uno arriba, uno abajo, y no intento hacerlo. Mi papel aquí es como el de una linterna. Uso el término profesor, uso el término clase. Espero que te parezca bien. Asúmelo. Si no lo eres, eso es parte de mi directiva. Te acostumbrarás a ser como una linterna, la luz en el camino que yo recorrí, para que tú puedas recorrerlo a la luz de mi experiencia, para tener tu propia experiencia. No me interesa lo más mínimo que seas una mini hierba o incluso una maxi hierba. Ese no es mi objetivo. Mi objetivo es hacer brillar la luz en ese camino que recorro. Para desempaquetar el libro grande y el paso, procesa las tareas para que puedas recorrerlo. Aplica la información a tu vida de la forma que quieras y ten tu propia experiencia, tu propia huella digital, tu propio despertar. Soy una linterna junto al camino, iluminando con la luz de mi experiencia el sendero que recorro, para que puedas recorrer ese camino con seguridad y confianza y tener tu propia experiencia y luego hacerlo por los demás. Eso está implícito en mi invitación, eso está implícito en mi compromiso contigo, es que al final de este viaje hagas lo mismo por los demás. Y francamente, si tienes un auténtico despertar espiritual, es orgánico. No podrás evitarlo. Fluye de forma natural como las manzanas en la rama de un manzano. Solo queremos proporcionar la reducción del sufrimiento a otras personas porque por fin hemos encontrado algo que realmente nos funciona. Hay más en el paso 12. Fíjate que empezamos con el paso 12. Tu tarea para la semana que viene es la tarea 2. Y parte de la tarea 2 tiene el número 1 y el número 2. El número 1 es hacer alguna lectura de las 4 palabras y el prefacio, todos los números romanos que no sean la opinión del médico. Ahí está escrito. No voy a repetirlo. Por eso tengo las tareas de los pasos por escrito. Tómate tu tiempo con eso. Utiliza la oración de apartar. Tómate tu tiempo con eso. ¿Qué significa? ¿Cuál es mi experiencia con lo que dice? ¿Cómo se aplica a mí? ¿Qué cambia? ¿Está en mis conceptos, en mis sentimientos o en mi comportamiento? ¿Me está invitando a hacerlo? ¿Y cuáles son las implicaciones generales de este material? Lee con esas preguntas como con un rotulador fluorescente y sacarás mucho provecho de ese material porque hay una historia maravillosa, pero también hay una espiritualidad maravillosa como parte de esa historia. Y luego, al final del periodo de lectura, que voy a desgranar el 2 de febrero, así que tienes tiempo de sobra. Echaremos un vistazo a tus respuestas a esas preguntas. Allí hay 4. ¿Es esto lo que quiero hacer en este momento? ¿Por qué estoy dispuesto a llegar a cualquier extremo? ¿Y eso qué significa? ¿En qué aspectos estoy siendo deshonesto conmigo mismo y con los demás? Quiero que te hagas esas preguntas mientras lees ese material. Espero que la lectura te lleve un par de semanas a hacerla suavemente, poco a poco, pensada, reflexivamente, y que te plantees esas preguntas cada vez que te sientes a hacer la lectura. Y tú destacarás a partir de esas preguntas. Y luego, al final de la lectura, escribirás alguna reflexión sobre cada una de esas preguntas. Puede ser una frase o dos, puede ser una página o dos para cada pregunta. Eso depende realmente de ti. No se trata de obtener una nota alta, una calificación o aprobar un examen. Aquí no hay pruebas, aquí no hay grados. Esto es solo para tu experiencia, pero lo que quiero que termines antes del próximo martes, cuando volvamos a reunirnos, es el punto número 2,
las instrucciones sobre la oración y la meditación. Paso 11. De verdad, lo esencial es leer las páginas 85 y 88 del gran libro. 2,5 páginas. Lee y subraya. Pero antes de hacerlo, busca la palabra meditación en un diccionario y escribe las distintas definiciones. No, lo digo en serio. Sé que practicas la meditación. Sé que has asistido a muchos cursos de meditación. Sé que has leído muchos libros de meditación. No pasa nada. Busca la palabra. Esta fue la primera instrucción que me dio este hombre en 1988 en el paso 11. Busca la palabra meditación. Te dije que fui monje durante 7 años. Me resistía a hacerlo, pero descubrí que no entendía lo que era la meditación. Y cuando comprendí lo que era la meditación, y luego explicó cómo Bill nos dio sus instrucciones en este 85 al 88, abrió de golpe la puerta de la habitación de la conciencia intencionada por primera vez. Más sobre eso luego. Y no he tenido ningún problema con la meditación de forma constante y diaria desde 1988, porque comprendo lo que es la meditación, y comprendo cuál es su valor, y comprendo cómo hacerla. Que para la semana próxima lo harás. Esa es la tarea para la próxima semana. Bueno, necesitábamos todo esta noche. Bueno, necesitábamos todo esta noche.